Muy buenos días a todos mis queridos hermanos, que el Creador les bendiga y les guarde, y le damos la bienvenida a la clase de la porción semanal. La paracha que vamos a estudiar es la paracha número 27, se llama Tatzria, esto quiere decir ella ovula, y la parachat número 28, Metzorá, que quiere decir afectado por Sarat. Sarat, en otras palabras, es lepra. Esto está en Levítico capítulo 12, del verso 1 hasta el capítulo 15, verso 33. Esto está en la sección del Antiguo Testamento. Usted lo puede también conectar con el libro de los profetas en Segunda de Reyes, capítulo 7. Voy a aceptar. Capítulo 7, del verso 3 al 20, y también tenemos secciones que podemos visualizar en el Nuevo Testamento. El tema principal que vamos a tocar hoy es el Lashon Hará, la mala lengua. Es un concepto interesante y que estas dos para allá nos tocó el tema de la mala lengua. Así que se viene interesante y hermosa la porción. Los temas de Tazria, de la porción número 27, es acerca de la purificación después del parto, no hablaba del Levítico. También hablaba de la lepra en la vestimenta y los temas de la Metzorá acerca de la purificación de los afectados por lepra o Sarat. También la ofrenda que debía llevar el menesteroso, ciertas viviendas que fueron afectadas por lepra, tocaba también la secreción masculina, el flujo seminal, hablaba también la porción acerca de la menstruación, el flujo femenino, del periodo menstrual, y así tocaban estas porciones. Después de dar a luz, toda madre tenía prohibido entrar en el santuario. Esto es lo que tocaba la porción de Tatzria, la porción número 27, ella ovula. Después de dar a luz tenía prohibido entrar al santuario durante 40 días. Si había tenido una hija, el periodo era de 80. Para el hombre 40, para la mujer 80 días. A la terminación de este plazo, la madre llevaba ofrendas quemadas y de pecado al santuario y era considerada ritualmente pura. La persona que contraía la enfermedad de Tzarat, que en realidad es un similar a la lepra, tenía prohibido entrar en el santuario. Por consiguiente, cuando el color de la piel indicaba que podría estar aquejada de la enfermedad, era examinada por el sacerdote. Y si el sacerdote, después de revisar las manchas o costras de la piel, no podía dar un veredicto definitivo referente a la lepra, la persona era aislada durante 7 días y luego reexaminada. Si la apariencia de la piel permanecía igual, el enfermo era confinado por otros 7 días. Luego se realizaba un examen final. Si la marca no se había extendido, la persona era declarada ritualmente pura. Por otra parte, si las manchas se habían difundido, la persona era declarada metzorá, es decir, enferma de Sarat o lepra. Era enviada entonces a vivir fuera del campamento de la congregación con las ropas rasgadas y el cabello desgreñado. Se le indicaba que gritara impuro, impuro, como advertencia para que los demás no lo tocaran. Cuando la enfermedad disminuía, la persona era examinada nuevamente por un sacerdote fuera del campamento para asegurarse de que la recuperación era completa. Las elaboradas ceremonias de purificación que seguían se extendían por 8 días y se observaba ritos especiales durante el primero y el último. El sacerdote ofrecía sacrificios en el proceso de purificación, se usaba madera de cedro e hisopo, y el ex metzorá era entonces declarado miembro pleno de la comunidad. Las leyes de Sarat se aplicaban por igual
a una vestimenta y a una casa. Si las ropas mostraban signos de lepra, podían ser quemadas, según el caso. Si una casa aparecía súbitamente marcada con rayas verdes o rojas, era tapiada por 7 días. Si las rayas se extendían, las piedras afectadas eran removidas y reemplazadas por otras nuevas. La casa era revocada y las viejas piedras y el polvo eran arrojadas en un área contaminada, especialmente establecida fuera del campamento. Si aún quedaban signos de Sarat en las paredes, todo el edificio era demolido y sus materiales arrojados en el área contaminada fuera del campamento. Ciertas impurezas físicas hacían a un hombre o a una mujer ritualmente impuro y por ende tenían prohibido entrar al santuario o tocar objetos sagrados. Este estado de pureza finalizaba después del tiempo prescripto por las ceremonias especiales de purificación. En este capítulo vamos a hablar de la lepra. Este concepto de lepra se ha traducido de una forma errónea. La lepra es una dolencia causada por el bacilo de Hansen, mientras que el Sarat era la manifestación física de una conducta espiritual inadecuada. Cuando nosotros vemos en la Biblia lepra, en realidad quiere referirse a un tipo de afección. Y aquí nos menciona en esta introducción que la lepra en ese contexto de las Escrituras era ocasionado principalmente por la maledicencia. El Sarat se manifestaba en forma gradual en la medida que el responsable continuaba con sus malas prácticas. Es decir, que aquel que seguía cometiendo la mala lengua se iba de forma gradual aumentando la lepra, la supuesta lepra, que está en realidad mal traducida. No es como la concepción que debiese darse, porque dentro de lo que es Sarat existían distintos tipos de cómo se manifestaba esta afección. Por lo tanto, cuando analizamos a la luz de las letras hebreas, nos vamos a dar cuenta que nunca fue lepra. Así que el Sarat se manifiesta en forma gradual, en la medida que el responsable continúa con sus malas prácticas. O sea, si seguimos, si se sigue haciendo, se sigue contaminando de lepra, es netamente porque continúa con sus malas prácticas, malos hábitos. Primero dice que se manifestaba en las paredes de su casa, luego en los objetos de cuero y finalmente en su propia piel. Y entonces el sacerdote debía aislarlo para que desde la soledad pudieran meditar sus actos. Básicamente el Sarat mencionado en el contexto bíblico alude a manchas blancas en la piel e incluso en objetos. Así, desde la mirada griega, hay muchos textos que se han analizado desde la mirada griega y bajo una concepción de traducción y del siglo XXI. Por ejemplo, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que dice ley, y la ley de Moisés, la ley, y nosotros cuando escuchamos ley asociamos a la ley cuando uno comete alguna infracción y lo van a llevar a la cárcel o le van a cobrar cierto impuesto. Pero cuando nosotros conectamos y analizamos las raíces hebreas, en realidad ley alude a lo que es la Torá. Pero ¿qué pasó? Como los escritos del Nuevo Testamento son griegos, la gran mayoría, estos tomaron Torá y lo tradujeron a ley, para que se pueda entender. ¿Por qué? Porque no tenían la visión judía, por lo cual decir Torá. Y muchas de estas cosas pasó también con la lepra. Se le puso en el Nuevo Testamento lepra bajo una visión griega.
pero sin entender a fondo el proceso que había, porque había un proceso, había una forma de diagnosticar, había una forma de evaluar la situación y qué es lo que se había de intervenir. Y vemos en el Nuevo Testamento que dice lepra. En realidad era un tipo de manchas blancas que se iba dando y que podía ir aumentando o disminuyendo. Las otras dolencias citadas aquí relativas al Sará representan algún tipo de inflamación. Inflamación, hinchazón o erupción. Eso es lo que es Sarat. La lepra se ve como manchas blancas de piel. Pero en realidad, ¿cómo se manifestaba la Sarat? A través de inflación, hinchazón o erupción cutánea. Siendo que no existe una traducción apropiada para el concepto Sarat. Porque lepra lo limitaba a la concepción y te daba solamente una forma o un significado más diminutivo, más básico de entenderlo. Pero en realidad la Sarat tenía un concepto más amplio que el concepto lepra. Y Sarat se manifestaba a través de una inflación, hinchazón o erupción cutánea. Sí, por eso es interesante analizar los conceptos desde las letras hebreas porque nos va a profundizar e indagar en el tema. Vamos a leer el texto, como el tema estábamos viendo, la Shonará, está en Levítico capítulo 13, verso 1 y 2. Hashem le habló a Moshe y Aarón para que transmitan al pueblo, cuando una persona tuviese en su piel un set es una mancha blanca, en hebreo lo menciona como set, una zapajat, entre paréntesis, decoloración, a una bajeret, que sería erupción, y se transforma en Sarat, será llevada ante Aarón, el sacerdote principal, o ante uno de sus hijos, los sacerdotes. Ahora bien, ¿por qué se generaba principalmente la Sarat en el contexto bíblico, en el contexto de Torá? Se generaba principalmente por una intervención en el mundo espiritual. Es decir, ¿por qué repercutía en algo físico? Porque había algo en el mundo espiritual que se había hecho. ¿Y qué es lo que se había hecho? Se había cometido la mala lengua. La mala lengua, el hablar de los demás, era el motivo principal, por el cual las personas se enfermaban de Sarat. El libro del Shulchan Aruch también nos va a comentar diferentes cosas y conceptos importantes de lo que es el Lashon Hara. Y esto lo vamos a comentar a continuación, pero antes debemos mencionar estos comentarios. Enseña Rabí Israel Ban Shel Tov que la gravedad de la maledicencia o mala lengua es tal que tiene el poder de matar a 3 personas. La mala lengua mata a 3 personas. Al que la difunde, al que lo escucha y al sujeto de la misma. O sea, la mala lengua mata a 3 personas. Pero no se trata de una muerte física, sino de una muerte de índole espiritual, mucho más severa. En una oportunidad, un gran maestro de Torá recibió la visita de uno de sus discípulos que se acercó a consultarle acerca de su deprimente estado espiritual y se explayó contándole por qué se consideraba a sí mismo un hombre tan vil e indigno. El maestro le interrumpió diciendo: ¡basta ya! No se debe hablar mal de nadie, ni siquiera de uno mismo. Una de las causas del Sarat
es la maledicencia y la propagación de rumores. ¿Qué hacen los rumores? Provocan enemistad entre dos personas o una ruptura, incluso hasta de una pareja. La persona que provoca que dos individuos se aíslen mutuamente, también él merece quedar aislado, que es lo que pasaba cuando llevaban a los que tenían Zarat, lo aislaban de los demás. Pero un afectado de Zarat, a diferencia de otras personas impuras, debía recluirse. Había otro comentario que añadí en la porción de esta semana, cuando en la Torá menciona si la afección no ha cambiado de color o de aspecto, es impura. Afección es negá en hebreo, palabra que al intercambiar el orden, al alterar el orden de las letras, se transforma en onej, que quiere decir regocijo interior. Por eso, cuando la afección no ha cambiado de aspecto, es decir, en tanto uno no logra transformar el negá en onej, en tanto uno logra transformar las causas espirituales negativas de la afección en energía positiva, inspiradora de genuino regocijo interior, entonces esa persona aún es impura. Si uno no logra cambiar este hábito de transformar todas estas costumbres negativas, espiritualmente es impuro. Si uno no es capaz de transformar sus cualidades negativas, no es capaz de transformarlas y cambiarlas, se torna impuro. El Shulchan Aruch, que es el libro de ley judía, nosotros vemos en la Biblia que Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre, y en la Biblia jamás se nos expresa cómo debemos honrarlo o cómo yo debo amar a mi prójimo. No se dice en ninguna parte de la Escritura, no nos da una información contundente. El Shulchan Aruch, que son leyes que el pueblo de Israel nos viene a enseñar, nos comenta de la mala lengua. Todos esos vacíos que nosotros encontramos en la Biblia donde quizás no indaga más, las leyes del pueblo de Israel nos vienen a profundizar en esos conceptos donde tenemos dudas, donde existen varias interrogantes. Ahora, ¿qué nos dice? Porque si la Escritura dice ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces tú no debes hablar del otro. Incluso aquí mismo dice en la Torá que uno no debe hablar mal de sí mismo. Entonces, si yo amo a mi prójimo, no tengo que hablar mal de él. No tengo que ni mencionar ni decir nada de él. Entonces, existe un pecado en el lenguaje. Dios aborrece 4 categorías de personas al punto de excluirlas del Gan Eden, es decir, del mundo por venir. A los burlones, a los lisonjeros hipócritas, a los mentirosos y los murmuradores. Estas personas son excluidos del mundo por venir, de la eternidad. Hacer observaciones obscenas es igualmente un grave pecado severamente sancionado. El que prefiere el lenguaje licencioso será arrojado a lo más profundo del Geinón, que traducido es infierno, 70 años de felicidad y 70 años de felicidad que le hubieran sido concedidos por decreto divino se transforman en desdicha. Todo aquel que habla la Shonará, en vez de tener felicidad, tiene desdicha.
Está prohibido escuchar palabras indecentes también. Lo menciona el libro del Talmud, Yerushalayim Terumá 1. El que trae chismes también. El chisme es una noticia, alguna notificación de algo. El que chismea transgrede la prohibición de las escrituras. En Levítico 19, 16. No vayas chismeando en tu pueblo. Es considerado como un grave pecado que causa que sea vertida mucha sangre judía, como continúa en el versículo. Y no permanezca indiferente ante la sangre de tu prójimo. La Biblia en 1 de Samuel, capítulo 21, capítulo 22, nos da el ejemplo de chisme de Doeg, el edomita, que le relató a Saúl que Abimelech había procurado a David provisiones y una espada. Doeg solo había dicho la verdad y sus palabras no comportaban crítica alguna hacia Abimelech, siendo que este último no tenía intención de traicionar a Saúl y no le hubiera ocultado su acción si hubiese sido interrogado. El chisme de Doeg provocó, sin embargo, la muerte de numerosos sacerdotes, su propia muerte y la muerte de Saúl. Ejemplo de chisme en la vida corriente. El de la persona que corre informes y va de uno a otro contando lo que escuchó de fulano y lo que dijo mengano, aunque esas informaciones sean reales, verídicas, y no diga nada malo del prójimo, dicha persona destruye el mundo. ¿Por qué el mundo está destruido? Porque los chismes lo llevan para allá y para acá, aunque no sea nada malo, pero eso destruye el mundo. La lashon hará, la murmuración, es un pecado gravísimo. Existe un pecado grave en la escritura, que es el lashon hará, es decir, la murmuración, la mala lengua. Aun si uno relata la verdad del prójimo, no debe hablarlo. Si su crítica hacia los demás, notemos que la definición de lashon hará, mala lengua, es justamente el hecho de revelar una mala acción de su prójimo. Pues si su crítica es falsa, se le llama calumniador. Si usted critica a alguien y eso es algo falso, usted está calumniando. El que por sus calumnias causa mala reputación a su prójimo, no tendrá jamás acceso al perdón. ¿Por qué nosotros, como nunca se nos ha enseñado el lashon hará desde un principio, la gente tiende a hablar de todo? Oye, ¿viste lo que hizo el pastor? ¿Viste lo que hizo el hermano? ¿Viste lo que hizo fulano? Mira, mira lo que está haciendo en las redes sociales. Y toda esa situación causa que el mundo se destruya espiritualmente. Y como existe una costumbre y jamás se nos ha enseñado de raíz lo que es la lashon hará, la gente tiende a tomar la murmuración como algo normal. Se ha normalizado el hablar de los demás, ya sea bien o mal. Hay que evitarlo, es lo que mencionan los secretos y lo que menciona los escritos judíos, que hay que evitar incluso hablar mal de uno mismo. Hablar mal de cualquier persona, incluso aunque sea verdad, no debes hacerlo. El murmurador es la persona que acostumbra a denigrar siempre a los otros. Fulano se portó de tal forma. Sus padres eran tales. Escuché sobre él y tal cosa. Esta persona está censurada así por las escrituras. Que el Eterno extermine todo labio adulador, la lengua que quiera imponerse.
Salmo 12:4. Afirmaron los sabios del pueblo de Israel que existen 3 delitos mayores. Por 3 delitos mayores, la persona recibe castigo en este mundo y se descarta del mundo venidero: la idolatría, las uniones sexuales prohibidas y el crimen. La sanción infligida por la lashon hará equivale a los 3 pecados combinados. Escuche bien. La persona que habla lashon hará recibe un castigo en el mundo y le prohíbe entrar al mundo por venir, a la vida eterna. Y es más fuerte y grave que la misma idolatría, uniones sexuales prohibidas y crimen. El lashon hará es más grave que estas 3. Los sabios del pueblo de Israel enseñan que murmurar equivale a renegar a Dios, como continúa el versículo mencionado más arriba. Los que dicen venceremos con nuestra lengua, podemos utilizar nuestros labios como nos plazca. ¿Quién es acaso nuestro dueño? Otro de sus dichos, la murmuración, mata al que la dice, al que la recibe y al quien va dirigida. Se matan 3 personas. Por eso está prohibido aceptar un veredicto del lashon hará que otra persona nos comunica. Hay que evitar el lashon hará. Hay que huir de la compañía de gente que suele hablar lashon hará. Si ocurre que dicen lashon hará, mala lengua, en su presencia, debe hacer todo lo posible para cambiar de lugar. Si le es posible, actuará de la forma siguiente. Decidirá interiormente de no dar fe al lashon hará, no hará signos de aprobación de la crítica e incluso, y esto es lo mejor, expresará abiertamente su reprobación del pecado del lashon hará. El pecado de lashon hará fue la causa de la destrucción del templo y de Jerusalén del primer siglo. En Proverbios, capítulo 18, verso 21, dice: la muerte y la vida depende de la lengua. O sea, en nuestros labios y en nuestra lengua está el poder de dar vida o de matar, de destruir. ¿Quién es el hombre que desea vida, que quiere muchos días en este mundo para ver la felicidad en el mundo venidero? Preserva tu lengua del mal y tus labios del engaño. Salmos 34, 13, 14. El mejor ayuno que se pueda hacer es el ayuno de no hablar mal de los demás. Es mejor que el ayuno de las comidas. El ayuno de la lengua, de las palabras, es mejor que ayunar que el ayuno de las comidas. Si una persona desea ayunar por arrepentimiento, en hebreo es teshuvá, abstenerse del habla es preferible a la abstención de la comida. Este es el mejor método que el alma necesita. Es un método de hablar de los demás, es lo mejor que usted le puede hacer a su cuerpo y a su alma. Evitar todo esto. El lashon hará es el peor pecado de todos. El peor. El hombre será juzgado por todo lo que diga, por todo lo que usted exprese, mencione, comentario, lo que sea.
va a ser juzgado por todo lo que dice. Por muy insignificante que sea, no va a ser ignorado. Esto es importante. Es importante enseñar el concepto del Lashon Hará. Dice que el hombre debe tratar de convertirse en mudo. No debe hablar mal de su prójimo. No debe burlarse, jurar en vano, pelear, insultar, maldecir. La persona que habla Lashon Hará debe bajar al Sheol, es decir, al Geinón, a la parte más baja del infierno. Es imposible imaginar el dolor que hay allí, que recibirá la persona que habla mal de los demás. Los secretos del cielo nos enseñan que todo lo que nosotros hablamos queda grabado. Eclesiastés capítulo 10, verso 20, dice: no dejes que tu boca haga que tu carne peque, y no le digas al mensajero que fue un error. ¿Por qué debería Hashem enojarse por tu discurso y destruir la obra de tus manos? Eclesiastés 5:5. Porque a veces no nos resultan las cosas por Lashon Hará. El control de la boca es la principal labor del hombre en la vida. Es la principal labor. En Salmos 32:9 dice que su boca sea reprimida con freno y cordel. El hombre debe privarse hasta que muera de hablar de los demás. Debe aprender a controlar su boca y sus deseos. Esta es la verdadera teshuvá, no hablar de los demás. El verdadero arrepentimiento es no hablar de los demás. Cada segundo que uno controla su boca es merecedor. Escuche esto. Cada uno que se controla su boca es merecedor de una luz escondida que ni siquiera los ángeles pueden imaginar. Por cada segundo que el hombre controla su lengua, se hace merecedor de un poco de la luz guardada por el Creador para los santos. Algo que ni los ángeles pueden acceder e imaginar. En Salmos 34, 13, 14 dice: ¿quién es el hombre que desea la vida y ama los días para ver el bien? Que dice: cuida tu lengua del mal y tus labios de hablar con engaño. El controlar la boca expía de todos los pecados, de cualquier pecado, y lo salvará del infierno, del Sheol inferior. En Proverbios 21-23 dice: aquel que cuida su boca y su lengua, cuida a su alma de problemas. Proverbios 12:21, la muerte y la vida están bajo el poder de la lengua. Pobre de aquel que entregue su vida por una palabra. Eclesiastés 10:11. Entonces, ¿qué ventaja tiene aquel que posee una lengua? Que en nuestros labios y en nuestra lengua está el poder de la muerte y de la vida. Todas las enfermedades en la piel vienen como consecuencia de la motzriá, donde se deriva la palabra tzara.
La Torá nos explica y nos enseña en las Escrituras que el castigo para las personas que hablan la Shonará era, en ese contexto, la lepra o el zarat. El trabajo principal de los sacerdotes es enseñar la Torá al pueblo de Israel. Lo que quiere decir que el antídoto para que el hombre y la mujer deje de hablar de los demás es el estudio profundo de la Torá. ¿Por qué la gente lo ve como algo común? Porque no ha estudiado los secretos profundos de las escrituras de la Biblia. El sacerdote en las escrituras que nosotros leemos en la porción de esta semana representa al Mashiach, al Mesías, que a través de la difusión de los secretos del cielo al mundo va a eliminar definitivamente el grave pecado de la Shonará. La afección de Zarat viene como consecuencia de la Shonará. Una de las virtudes de las aves es cantar sin cesar. Esto hace referencia al afectado con Zarat, que no ha disciplinado su boca. Cometer el cortocircuito de la Shonará equivale a derramar sangre. El que escucha la Shonará es igual al culpable del que lo está hablando. El alma de una persona es la principal afectada cuando se comete la Shonará. El Lashon Hará te hace que tú te desconectes del árbol de la vida y de los mundos superiores. ¿Qué te va a ayudar a reparar estas fisuras? La visualización de las letras hebreas restaura las desconexiones que existen del árbol de la vida. Dice que todas las acciones malas y palabras maldicientes, esta energía que sale, se queda impregnada en las paredes de la casa. De no remover dicha mala energía que se transmite a través del hablar mal, dice que se va a contaminar a todos los que en esta casa o habitación habiten. Va a contaminar todo el hogar. ¿Cómo se remueven todas estas impurezas de estas fuerzas espirituales que se impregnan en el hogar a través de la visualización de las letras hebreas? El hablar sin ningún control, que estamos entrando en los secretos, va a activar el rigor y además afectará a todos aquellos que están a su alrededor. ¿Qué hace la Lashon Hará? Activa el rigor. Todas las crisis que vienen al hombre y a la mujer, al mundo, y que impactan como consecuencia en este mundo en constante mal, es porque no se ha sabido usar la sexualidad como corresponde y también por el Lashon Hará. ¿Cómo se eliminan toda esta impureza de nuestra vida y de nuestro alrededor y de nuestro hogar? A través de la purificación en aguas. ¿Qué pasaba con aquel que tenía lepra? Al final de su proceso tenía que purificarse en aguas. O sea, debía entrar en la mikve, en una fuente de agua natural. La persona que hace tevilá, que es una de las clases que he compartido, y juntamente tiene la visualización de los nombres de Dios, tiene el potencial de anular todo en los cortocircuitos cometidos por la difamación al prójimo.
Ahora entramos a la otra parashat, porque estuvimos comentando todo lo que tenía que ver con la parashat Tazria, que ella menciona como título ella ovula. Y en esta parashat el Señor nos hablaba de todas las advertencias. Ahora en esta parashat que viene de Metzorá, el Señor nos da el remedio. Y ahora concluyendo esto nos ha estado dando el remedio. La denominación de la presente sección es Metzorá, que quiere decir leproso, a pesar de que trata básicamente del proceso de purificación de una persona afectada. Esto nos enseña que esta aflicción no era solo una mera manera de punición por la maledicencia, sino una forma de inducirlo a uno a arrepentirse de tal mal hábito. Así este zarat era en verdad parte del integral del proceso de purificación, pues una vez detectado obraba como advertencia al afectado de que debía generar un cambio en su actitud. Es decir, en toda esta parashá de Tazria, el Señor nos habla de toda la afección y el proceso de lepra, de zarat. Pero luego la presente sección de Metzorá, ¿qué tenía que hacer aquella persona afectada? Tenía que llevar una ofrenda, tenía que llevar un sacrificio al Creador. Porque todo este proceso iba a llevar a esta alma a purificarse. Iba a llevar a esta persona a que cambiara de actitud. Es decir, si el hombre o la mujer camina por un proceso difícil o de adversidad, muchos de esos procesos que Dios te envía es con el principal objetivo de que tú hagas arrepentimiento, que cambies tu actitud, que cambies tus malos hábitos. En Levítico 14:9 dice, al séptimo día, deberá rasurarse por completo su cabeza, su barba y sus cejas. Deberá rasurarse todo su pelo en todo el cuerpo y deberá sumergir sus ropas y su cuerpo en agua y quedará puro. La nota al verso dice deberá rasurar su cabeza, su barba y sus cejas. El zarat que uno contraía era de producto de 3 malos hábitos: altanería, maledicencia y envidia. Y por eso el proceso de purificación de zarat debía hacerse en este orden. Primero debía rasurarse la cabeza, porque el exceso de soberbia provoca que uno pretenda estar por encima de otros. Luego debía rasurarse su barba, pero por no haber sabido dominar su boca de proferir maledicencia. Y por último debía rasurarse las cejas, por no haber sabido controlar a sus ojos de mirar con envidia y avaricia las pertenencias de sus semejantes. Todo esto es lo que menciona los secretos de la porción de esta semana. El hablar mal de los demás nos impide poder entrar al mundo por venir, a la vida eterna. Es un decreto bien fuerte y una información bien impactante. Nos impide gozar del mundo por venir. Y nuestra alma es enviada al Sheol, al Geinón. Eso es lo que hace el hablar mal de los demás. Mata a 3 personas. Hace que las cosas no te resulten, que te vaya mal. Trae rigor a tu familia, a tu hogar, a los lugares donde se expresa la Shonara. Es algo terrible. Es algo fuerte. Lo mal que es hablar de los demás. Estos son los secretos que hemos compartido con ustedes. Hay un futuro curso que, si el Eterno lo permite, quisiera compartir del Lashon Hará, de la mala lengua. Y ahora he podido dar una pincelada en estas 2 porciones de todo esto. ¿Qué debía hacer? Esta persona que cometía Lashon Hará debía entrar en un proceso de purificación, debía llevar su ofrenda y todo un proceso de limpieza que él tenía.
¿Cómo hacemos teshuvá? Arrepentimiento ahora, que ya sabemos esto. Teshuvá es arrepentimiento. Y tenemos un concepto que arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento es no dejar, o sea, perdón, es no hacerlo jamás. Es el verdadero arrepentimiento. El cambio de actitud. Y con esto voy a concluir. Cuando uno entiende los secretos del cielo, ya sabe que el hablar mal de los demás está muy pésimo, indebido. Pero ¿cuál es la verdadera teshuvá? Porque estamos tan pendientes de lo que sucede en este mundo. La verdadera teshuvá es ingresar a los mundos espirituales. No se detiene solamente en un cambio de actitud y que yo no lo voy a hacer jamás. La persona que ingresa a los mundos espirituales ya sabe esta ley universal y sabe las consecuencias del lashon hara. La persona que no conoce las leyes espirituales siempre va a hablar de lo mal de los demás. La persona que hace verdadera teshuvá, eso enseñan los grandes sabios de Israel, los que estudian los secretos del cielo, la verdadera teshuvá es conectarse al mundo espiritual y a los mundos superiores. Entender las leyes de los cielos, entender las leyes de Dios espirituales y qué consecuencias tienen estas. ¿Qué nos va a ayudar a eliminar estos cortocircuitos del lashon hara? La visualización de las letras hebreas, la purificación en aguas, que en otras palabras se llama tevilá, bautismo, el cambio de actitud y no hacerlo jamás. Esto va a ser la verdadera teshuvá. Todo esto junto va a traer un resultado gigante y vamos a ver y conocer realmente al Creador. Así que el Eterno nos bendiga, nos guarde. Esta es la porción de hoy y un abrazo a todos. Muchas bendiciones.